actividad número 2. Para poderles explicar la actividad número 2, debo de explicarles los 3 tipos de distribución, ¿ok? Con los que ustedes van a estar trabajando. La distribución binomial, normal y la distribución de Poisson. ¿Ok? Vamos a empezar con la distribución binomial. Bueno, la distribución binomial dice que es el número de éxitos al repetir n veces un mismo experimento y que este experimento solo puede obtener 2 resultados, un éxito o un fracaso. Hasta ahí, ¿ok? Dice que es decir, es la distribución de probabilidad de la variable aleatoria. Mi variable aleatoria sería X. Repito, es el número de éxitos al repetir muchísimas veces un experimento que solamente puede tener 2 resultados, un éxito o un fracaso. ¿Ok? La fórmula es esta fórmula, pero si nosotros quisiéramos aplicar esta fórmula matemáticamente no se podría, porque en primera esto no me está diciendo nada. Esta NK no significa a simple vista algo en matemáticas. Esta NK se traduce, como viene aquí, a todo esto, ¿ok? Esto NK simplemente significa N a K y entre por N menos K, ¿ok? Toda esta pura N significa todo esto, de tal manera que si yo en la fórmula original sustituyo esto que vale NK y lo respeto lo que le sigue, me va a quedar como fórmula final, así. Esta es la fórmula final de la distribución binomial, donde N es el número de ensayos o pruebas, es decir, cuántas veces se repitió el experimento, ese es N. K es el número de éxitos, ¿ok? ¿Cuántos éxitos o fracasos tienes? No sabes qué es eso hasta que tú veas el enunciado del problema, ¿ok? La P es la probabilidad de éxito, que es lo que tú estás buscando, es la incógnita, y la Q es una fórmula que es probabilidad de fracaso, que es 1 menos P, es decir, 1 menos la probabilidad de éxito. ¿Ok? Hasta ahí. Ahora, voy a hacer un ejemplo de la distribución binomial. ¿Ok? La distribución binomial dice, ejemplo, se tiene un lote de 15 barras de acero, las cuales se someterán a una prueba de tensión. La probabilidad de que una barra de acero se rompa en la prueba es de 0.8. Y me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que se rompan exactamente 12 barras? ¿Ok? Entonces, primero tenemos que identificar que efectivamente sea uno de distribución binomial, a que solamente hay 2 resultados, que se rompa y que no se rompa, es éxito o fracaso. ¿Ok? Entonces pongo nuevamente las variables para poder, y la fórmula para poder definirlas. Recordemos que N es el número de ensayos o pruebas que se hizo experimento, K número de éxitos, P probabilidad de éxito y Q probabilidad de fracaso. ¿Ok? En este caso, si yo vuelvo a leer el ejemplo, sabemos que el éxito dice que lote de 15 barras de acero, las cuales se someterán a una prueba de tensión. La probabilidad de que una barra de acero se rompa en la prueba es de 0.8. Entonces, en este enunciado, el éxito es que se rompan, ¿ok? Y el fracaso es que no se rompan. Lo que ellos quieren es de tal manera de que se rompan, ¿ok? Ahora, entonces, quedamos como primer variable N. ¿Cuántos es el número de pruebas o ensayos, o las veces que se va a repetir un experimento? ¿Cuántas veces se va a repetir? 15. Son 15 barras, y las 15 barras se van a someter a la prueba, ¿ok? Después, ¿cuál es el número de éxitos? Viene la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que se rompan exactamente 12 barras? Ese es tu éxito, 12 barras. Después, probabilidad de éxito, dice la probabilidad de que se rompa una barra de acero es 0.8, simplemente bajamos las variables. Y mi última, Q, pues solamente es 1 menos P, 1 menos 0.8 es 0.2. Y es todo lo que tengo que hacer. Lo siguiente es simplemente sustituir los valores de acuerdo a la fórmula. Aquí está mi fórmula, sustituyo los valores, N es 15, 15, K es 12, 12 por N menos K. P elevado a la Q
por Q elevado a la N menos Q1. Ahora, estos signos son para, si ustedes van a hacer algunas resoluciones, y yo espero que sí, lo puedan saber cómo se utilizan. En la calculadora, este es N al... Significa que esto significa que si tú tienes un 5 a la N, va a ser 5 por 4 por 1. Eso significa, pero la calculadora ya te da el cálculo. En este caso, si tienes 15 con signo de admiración, es 15 por 14, por 13, por 12, por 11, por 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Ok? Se multiplica por todos hacia abajo. La admiración. Y la calculadora ya te lo da. ¿Ok? O si quieres elevar un número al exponente 12, bueno, en la calculadora, este triangulito, si tú pones 0.8, pones este triangulito a la 12, te va a dar el cálculo, ¿ok? Simplemente es utilizar la calculadora y finalmente eso va a ser tu resultado. Acuérdense que el resultado de 0.250 se multiplica por 100 para que te dé 25% de probabilidad. ¿Ok? Ese es el primer ejercicio. Ahora vamos a otro, de distribución binomial. Dice, la última novela de un autor ha tenido un gran éxito, hasta el punto de que el 80% de los lectores ya la ha leído. Un grupo de 4 amigos son aficionados a la lectura. ¿Cuál es la probabilidad de que en el grupo hayan leído la novela 2 personas? Pongo nuevamente las variables y lo primero que tengo que definir en este tipo de problema es qué es éxito y qué es fracaso. El éxito es que se haya leído la novela y el fracaso es que no se haya leído. Ahora, el número de ensayos, o N, estamos hablando de cuántas personas, son 4 personas. ¿Cuál es el éxito? Bueno, que mínimo 2 personas hayan leído la novela. La probabilidad, 80%, es 0.8 y Q es 1 menos 0.8, 0.2. Lo único que hago es aplicar la fórmula y me va a dar el porcentaje de la probabilidad. Está bastante sencillo utilizar esto de distribución binomial. Solamente tienes que definir bien las variables y aplicar correctamente la fórmula calculadora, aunque finalmente no es tan importante el resultado final, porque puede haber un error de dedo en la calculadora, pero el procedimiento es importante. No sé si haya dudas hasta ahorita con distribución binomial. Me pueden redactar correo, me pueden poner una pregunta. Ahora, lo que sigue es distribución de Poisson. La distribución de Poisson, ok. Es usada para representar el número de eventos de frecuencia. Ojo, ya cambió aquí, ya no es un experimento con 2 resultados. Aquí dice, es usada para representar el número de eventos de frecuencia que ocurren en el tiempo o en el espacio, ¿ok? Es necesario saber el promedio de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo. Para cuando identifiquen los problemas, si les da el promedio de eventos que ocurren en un intervalo de eventos, entonces sabrán que es distribución de Poisson, ¿ok? Ahora, dice, un ejemplo también de Poisson, dice, los éxitos que se buscan se encuentran expresados por unidades de área, tiempo, pieza, etc. El número de barcos que llegan a un puerto por día, por hora, por minuto, por semana, por mes, etc. O el número de bacterias por centímetro cuadrado en un cultivo. ¿Se acordarán en el módulo 11? En el módulo 11, no, en el módulo 18, les van a pedir algo de esto. ¿Ok? Entonces, es solamente eventos de frecuencia, y con esto sabrán, esa es la clave, y que te den el promedio de eventos, con esto sabrás que es distribución de Poisson. También es sumamente sencillo, como el binomial. El más difícil es el normal, ahí sí nos vamos a tardar un poquito. Y bueno, la distribución de Poisson, esta es la fórmula directa, no se sustituye, no se hace nada, es directo. ¿Y qué significa cada uno? Bueno, la P entre X es la probabilidad de que ocurran X éxitos. Es lo que tú quieres saber, lo que te va a pedir el problema. El simbolito, por así decirlo, es la media, así se expresa, es la media o promedio de éxitos por unidad de tiempo, área o producto. Es lo que te va a dar el problema. Si vuelves a leer aquí, es necesario saber el número promedio de eventos, ¿ok? Eso es lo que te va a dar el promedio. La media o promedio de éxitos, te lo va a dar el problema. La E es una constante y siempre va a valer 2.71828, siempre. Así que te quitas de una variable. Finalmente solamente tienes que tener 2 variables que sepas.
Y X es la variable que nos denota el número de éxitos que se desea que ocurran. Entonces, finalmente aquí tú no necesitas identificar tantas variables, porque la media ya te lo dan y el E es una constante, tú solamente vas a definir una variable. A diferencia del binomial que tienes que definir todas las variables, aquí es muy sencillo porque solamente o prácticamente tienes que definir una sola variable y aplicar la fórmula. Sencillo. ¿Ok? Ejemplo. Bueno, antes del ejemplo. Esto es importante porque esto viene en un problema de la actividad. Notas. 1. Dice, la media o promedio no cambia, es un momento importante, no cambia, lo voy a hasta poner con negritas. Dice, la media o promedio no cambia si te piden la probabilidad para el mismo promedio base. Ejemplo, dice, si un banco recibe en promedio 6 cheques de sin fondo por día, ojo, aquí ya te da el promedio, te dice que son 6 por día. Calcula que se reciban 4 cheques sin fondo en un día, ¿ok? La fórmula, tu promedio va a ser el mismo, porque estás hablando que el problema te da el promedio en día y te están pidiendo algo en día. Otro ejemplo, en una empresa de carros, la media de accidentes es 6 por mes. Ojo, ya te dan la media y te dice que son 6 por mes. Te pide calcular la probabilidad de que no ocurra ningún accidente en un mes, la media sigue siendo igual, 6, y que como máximo ocurran 2 accidentes en un mes. Igual, tienes la media de 6 por mes. Pero, ¿qué pasa? Si la media cambia, la debes calcular, ¿ok? La media cambia y debes de calcularla cuando la probabilidad que te piden es diferente al promedio base. Ejemplo, tomando lo mismo de aquí arriba. Dice, si un banco recibe en promedio 6 cheques de fondo, sin fondo por día, calcula que se reciban 10 cheques sin fondo en cualquiera de 2 días consecutivos, ¿ok? Ya no estás hablando de un día. Si tu media era de 6 por día, para poder calcular este problema, tú tienes que hacer media de 6 más 6, para que sean 2 días y será tu media de 12, ¿ok? Igual aquí abajo, en una empresa de carros, la media de accidentes es 6 por mes, calcular la probabilidad de que ocurran 18 accidentes en un año, tú tienes que calcular la media, si te la están dando por mes, calcula la luna a año y multiplica 6 por 12, porque el año tiene 12 meses. Y que ocurran 4 accidentes en un trimestre, bueno, va a ser 6 por 3, porque un trimestre son 3 meses, ¿ok? Ahorita lo voy a hacer con un ejemplo, solo quería que tuvieran la definición o el conocimiento antes, ¿ok? Ahora, un ejemplo de distribución de Poisson sin cambiar el promedio base, ¿ok? Dice, un banco recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día, y igual, ¿cuáles son las probabilidades de que reciba a 4 cheques sin fondo en un día dado? ¿Ok? Pongo aquí las variables, la media, que ya te la están dando y le vamos a definir, la constante y la variable. Lo que tú quieres saber es que tu probabilidad de que X sea igual a 4, es decir, que 4 cheques sin fondo estén en un día dado. ¿Ok? Entonces, tu variable es 6 cheques sin fondo por día. Tu constante se va a quedar igual. ¿Ok? Entonces, la X, ¿qué es? Son los cheques sin fondos en un día dado. Y lo que tú quieres saber es que en un día lleguen 4. Lo único que vas a hacer, sencillito, es pues simplemente sustituir los valores en la fórmula. Está muy, muy sencillo. ¿Ok? Tú quieres saber la probabilidad de que existan 4 cheques sin fondo en un día, solamente aplica la fórmula. Tienes la constante, que es esta, elevado a la media, que es menos 6, porque aquí el signo ya está, por la media, que es 6, elevado a la x, a tu variable, que es 4. Entre 4 factorial, así se llama, 4 factorial. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. ¿Ok? Hace los cálculos y te da que es el 13.39%. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Es muy sencillo, solamente
sustituyes valores en la fórmula. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo, pero cambiando la media, para que les quede más claro, porque el ejemplo de la actividad viene cambiada la media base. ¿Ok? Dice, en un hospital, el promedio de atención es de 16 pacientes por 4 horas. ¿Ok? Ya me están dando la media. La probabilidad A, que en 30 minutos se atiendan menos de 3 personas y que en 180 minutos se atiendan a 12 pacientes o personas, que es lo mismo. ¿Ok? Vuelvo a poner la fórmula aquí, vuelvo a poner lo que significan las variables para que tú las sepas. Y para el inciso A, tú quieres saber tu probabilidad de que se atiendan menos de 3 personas. ¿Ok? Ahora, la media. Si te están dando que la media es de 16 pacientes por 4 horas, pero el inciso A te dice que en 30 minutos tú tienes que calcular nuevamente la media para aplicar este inciso. Si 16 pacientes son en 4 horas, bueno, la mitad son en 2 horas y la otra mitad es en 1 hora y al final la otra mitad te va a quedar en 30 minutos. Tu media va a ser 2 pacientes en 30 minutos, ¿ok? Porque la original, recuerden que te la da en 4 horas. Tú tienes que dosificarla para que te quede lo que te pide aquí en 30 minutos, ¿ok? Eso es tu media, finalmente 2. ¿Ok? En 30 minutos. La E, bueno, es la constante y tu cálculo de probabilidad, que cuando tú quieres que la probabilidad cuando se atiendan a menos de 3 pacientes va a ser igual a la probabilidad de que se atienda a 0 pacientes más la probabilidad de que se atienda a 1 paciente más la probabilidad de que se atienda a 2 pacientes, ¿ok? Vas a aplicar la fórmula 3 veces con el valor de X0, valor de X1 y valor de X2 y al final les vas a sumar para que te dé el resultado del inciso A. Ahora, para el inciso B, se atiendan a menos de 12 pacientes, ¿ok? Aquí, que en 180 minutos se atiendan a 12 pacientes. Exactamente a 12 pacientes es igual a 12, ¿ok? No te dice a menos de 12 pacientes, a más de 12 pacientes, no, te dice 12 pacientes. Aquí la media la tenemos que volver a calcular porque me están cambiando el tiempo base. Dice 16 pacientes, que es el original, es de 4 horas, entonces 12 pacientes son en 3 horas. ¿Ok? Y bueno, tengo la constante y finalmente la probabilidad que aplico directo a la fórmula cuando X vale 2. Y eso va a ser el resultado de mi actividad. ¿Ok? No sé si hay dudas hasta ahorita. Está bastante sencillo. Es cuando me voy a regresar, en el problema no se mueve tu media, porque te dice que son 6 cheques sin fondo por día y te piden que calcules la probabilidad igual en un día, pero la media se va a estar moviendo si te dan tu media, por ejemplo, de 4 horas, pero en los incisos te dice 30 minutos y 180 minutos. Tú tienes que volverla a calcular. Ahí. Ahora, finalmente nos queda la distribución normal. Ok. Es la más, no está difícil, pero es la más larga y digamos que lleva 5 pasos grandes para poder resolver un problema de distribución normal, aunque no es difícil, solamente es más laborioso. Ok, distribución normal. Es la más usada cuando se trata de un estudio con características cuantitativas, o sea, que se pueden contar, de poblaciones de individuos, ¿ok? Algunos ejemplos son edades, peso y estatura. Aquí se pueden tomar unos tips de donde se aplica. Tiene una gráfica de campana, mejor conocida como campana de Gauss, ¿ok? Y esta es la gráfica de campana. Yo tengo que graficar cada vez que hago un problema, tengo que ver en dónde cae dentro de mi campana de Gauss. La mitad, siempre se debe de dividir a la mitad, y esa mitad es la media o promedio. Y de ahí, cuando vaya cayendo mi gráfica, como está en los dibujos, va a ser el porcentaje de probabilidad. ¿Ok? Hasta ahí. Ahora, para la distribución normal existe una fórmula
simplificada. Esta fórmula es esta, ¿ok? Pero no es la fórmula final. Realmente la fórmula final está sumamente sencilla. Hay que hacer una tipificación que se le llama de la variable, ¿ok? Para poder usar esta variable hay que tipificarla, ¿ok? Hay que transformar una variable X que hace esto de distribución, de desviación entre media, o media, desviación, otra variable Z que siga una distribución de 0, 1 para aquí. A lo mejor esto no tiene sentido para ustedes ahorita, pero ahorita que veamos la explicación del problema les va a dar sentido, ¿ok? Y finalmente la fórmula real, la que vas a utilizar es esta. Olvídate de esta no la vas a utilizar, vas a utilizar esta es la fórmula, ¿ok? En donde, bueno, de esta fórmula, Z es el número de desviación que hay de X a la media. Tú tienes media, tu variable X, que es la que te va a dar el problema, va a estar por algún lugar de aquí, que ahorita vamos a ver cómo se grafica, y ese va a ser el número de desviación, ¿ok? X es tu variable aleatoria que te interesa. Bueno, la U es la media y la O es la desviación estándar. No vas a calcular tanto, es muy, muy sencillo, ya que son 3 variables la que te pide la fórmula y solo es lo que vas a aplicar. ¿Ok? Ahora, antes de poder utilizar la distribución normal, bueno, lo que hemos hecho es, tenemos la fórmula y ahora siguen las reglas para poder aplicar adecuadamente la fórmula. ¿Ok? Entonces, las reglas son, hay 5 reglas. 1, si la probabilidad solicitada correspondiente a un extremo de la curva si la probabilidad solicitada corresponde a un extremo de la curva, como aquí, o aquí, no importa si es de este lado o de este lado, se debe de restar 0.5 al valor de la tabla. ¿Cuál tabla? Ahorita vamos a ver cuál tabla, ¿ok? Regla número 2. Si la probabilidad solicitada correspondiente excede a la mitad la curva, como aquí, ya sea que viene desde acá y excede la mitad o viene desde acá y excede la mitad, se debe de sumar 0.5 al valor de la tabla, ¿ok? 3. Si la probabilidad solicitada corresponde al área central, el valor de la tabla da la respuesta. Puede ser de este lado o del otro lado, ¿ok? 4. Si la probabilidad solicitada está entre 2 valores, ambos a la derecha o ambos a la izquierda de la media, se debe restar el mayor al menor. Y la última, si la probabilidad solicitada está entre 2 valores, uno a la izquierda y otro a la derecha de la media, ojo, todo es en base a la media, se deben sumar los valores de la tabla, ¿ok? Ahora, tú tienes que tener estas consideraciones para poder responder o resolver un problema de distribución normal. No está difícil, no te estreses, puede ser que sea mucha información, pero está muy sencillo, ¿ok? Y bueno, finalmente viene por aquí, si todos leyeron tabla, 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 bueno, ustedes, si no mal recuerdo, en los recursos de la plataforma, o si no se los dan los recursos de la plataforma, busquen en internet la tabla de la distribución normal, ¿ok? Hay muchísimas, tomen la que más les guste a ustedes. Y la tabla se parece a esto, va a tener valores del 0, 0 hasta el 1 y algo, 2 y algo, 3 y algo, y del 0 al 9, ¿ok? Vas a utilizar esta tabla. Entonces, hasta aquí, distribución normal es algo sencillo, me voy a regresar, distribución normal, tienes una fórmula, tienes 5 reglas y tienes una tabla. Si tú tienes esos 3 elementos, tú vas a poder resolver cualquier problema de distribución normal. ¿Ok? Ejemplo. Dice, los contribuyentes de una ciudad pagaron 10,000 pesos en impuestos en el ejercicio fiscal pasado. Si suponemos que la cantidad pagada tiene una distribución normal con una desviación de 3, calcular. Ya me están dando un dato, ¿ok? Dice A,
que un contribuyente seleccionado al azar haya pagado más de 16,000 en impuestos. B, que un contribuyente seleccionado al azar haya pagado menos de 14,000 en impuestos. C, que un contribuyente seleccionado al azar haya pagado entre 12,000 y 15,000 en impuestos. Y D, que un contribuyente seleccionado al azar haya pagado entre 7 y 15,000 en impuestos. ¿Ok? Más o menos así son los ejercicios de distribución normal. Ahora, voy a hacer el inciso A. ¿Ok? Es el mismo enunciado, pero solamente puse aquí un inciso A. Que un contribuyente haya seleccionado al azar, haya pagado más de 16,000 en impuestos. ¿Ok? ¿Qué traigo aquí? Primero traigo la fórmula que voy a utilizar y traigo los datos de la fórmula. ¿Ok? ¿Cuáles son los datos de la fórmula? Ok. La media ya me la están dando. ¿Ok? La media es de 10,000. ¿Ok? Ya me la dan. La desviación estándar me está diciendo que es de 3,000. Simplemente me dan los datos. Siempre el enunciado me va a dar los datos. ¿Ok? Repito, dice, los contribuyentes de una ciudad pagaron 10,000 en impuestos. ¿Ok? Como dice ahí es el promedio. Pagaron 10,000 en impuestos. Y dice, el mismo enunciado dice, la distribución normal con una desviación de 3,000. Pues la desviación es 3. ¿Y qué es lo que yo quiero saber? Que es que un contribuyente haya pagado más de 16,000. Mi probabilidad de que ese contribuyente haya pagado más de 16,000. Ahora, tengo que tener 5 pasos para poder resolver este problema, pero es muy, muy sencillo. El primero es graficar. Directamente grafico la campana de Gauss. Hago una campanita como me salga, pongo la línea, porque ya me están dando la media o promedio, y pongo 10. ¿Ok? Y luego me dice lo que yo quiero saber, es lo que voy a graficar, que un contribuyente al azar, X, haya pagado más de 16,000. Si mi media es 10, yo por aquí más o menos tengo el 16 hasta adelante, y eso va a ser el primer paso, dibujar mi campana de Gauss. ¿Ok? Ahora, el siguiente paso, simplemente aplico la fórmula, porque yo ya tengo los valores. ¿Ok? Yo ya tengo los valores. Z es igual a X, vale 16, que es lo que quiero saber, menos media o promedio entre mi desviación estándar, y me va a dar 2. Sencillo. Ahora, ¿recuerdan que dije de tipificar la variable que va de n de media a desviación de 0 a 1? Bueno, lo que yo puedo hacer es volver a graficar cuando mi media valga 0, y como me dio de 2 hacia adelante, bueno, pongo de 2 hacia adelante, pero realmente es lo mismo. Yo puedo brincarme este paso, solamente les quería decir de dónde viene esa tipificación. Yo me puedo quedar con esta gráfica, a ustedes sé que le van a entender más, y aplicar la variable. Ahora, ya que aplico la variable, el tercer paso es, me dio un 2. Para eso voy a utilizar mi tabla. Yo agarro la tabla, esta tabla de distribución normal, y en esa tabla busco el 2. Z, cuando Z, si se dan cuenta, vale 2. Z vale 2 y lo empato ¿con qué? Con 0, porque es 2.0, no hay nada hacia la derecha. Entonces mi Z es 2, con 0, ¿cómo se dice? Mi probabilidad hasta aquí sería 0.4772. Pero cuando yo llego a este paso de la tabla, tengo que revisar las reglas. Las reglas, veo el dibujito y me regreso a mis reglas. Y dice, si la probabilidad solicitada corresponde a un extremo de la curva, se debe de restar 0.5 al valor de la tabla. Yo me regreso a mi problema, está en un extremo y solamente aplico. Z es igual a 0.5 menos el valor que me dio la tabla, 0.4772, y me da a 0.0228, que es 2.28 probabilidad de que un contribuyente seleccionado al azar haya pagado más de 16,000 en impuestos en el ejercicio fiscal pasado. Sencillo. Recapitulo los pasos. 1. Saco mis datos del problema. ¿Ok? Saco mis datos del problema, que son estos.
2. Grafico o hago la campana de Gauss. 3. Aplico la fórmula directo. 4. Del valor de la fórmula lo busco en la tabla. 5. Reviso las reglas para ver si voy a aplicar algo y finalmente eso es el resultado del problema. No sé si haya dudas hasta aquí. ¿Ok? Es sencillo. Ahora, para el inciso B, dice que un contribuyente al azar haya pagado menos de 14,000 en impuestos. ¿Ok? Tengo mis mismos datos, obviamente, el promedio 10 o la media, mi desviación 3, y la probabilidad es que haya pagado menos de 14,000. Dibujo, primer paso, mi campana de Gauss. Si mi media es 10, yo tengo el 14 acá, pero dice que menos de 14,000. Puede ser de 0 a 14. Y hago mi dibujo. 2, aplico la fórmula directamente en los valores. Me voy a brincar esto. 3, busco el 1.3 en la tabla. Z 1.3 en la tabla. Y finalmente reviso las reglas. Me voy a regresar a las reglas, que es esta. Si la probabilidad solicitada corresponde excede a la mitad de la curva, que es esto, se debe de sumar 0.5 al valor de la tabla. ¿Ok? Yo me regreso al problema y 0.5 más lo que me da la tabla y ese es el resultado de mi problema. ¿Ok? Sencillo. El inciso C, que un contribuyente seleccionado al azar a 13,000 y 15,000 en impuestos. Mismos datos o mis mismas variables. Ojo, aquí es un poquito diferente. Dice que el contribuyente X haya pagado entre 12 y 15. ¿Ok? Dibujo o grafico la campana de Gauss con la media 10 y es de 12 a 15. Aplico la fórmula. Esto igual puedo brincármelo, pero es igual. Ya que aplico la fórmula, busco el 1.67 en la tabla y vuelvo a revisar las reglas. ¿En cuál cae? En este. Si la probabilidad solicitada está entre dos valores, ambos a la izquierda o a la derecha, se debe restar el mayor con el menor. Me regreso al problema y simplemente, como tengo dos datos, porque aplico dos veces la fórmula, una cuando X vale 12 y una cuando X vale 15, y busco los dos valores, entonces aquí yo resto el mayor con el menor y me va a dar la probabilidad. ¿Ok? Aquí bueno, les decía que era un poquito difícil porque me está pidiendo un rango entre 12 y 15. Bueno, saco primero cuando X vale 12 en esta parte de la fórmula y después cuando X vale 15 en esta otra parte de la fórmula y cae en las reglas que debo de restar, simplemente. Y finalmente, mi último problema dice que un contribuyente seleccionado al azar haya pagado entre 7 y 15,000 en impuestos. Es igual al anterior. Solamente tengo que ponerle atención a la regla. Tengo mis valores, hago la campana entre 7 y 15 de mi media, aplico la fórmula dos veces, cuando X vale 7, aquí está, y cuando X vale 15, aquí está. Vuelvo a hacer la graficación ya cuando vale 0, 1 y 1.67. Busco ambos valores en la tabla, 1 y 1.67, y reviso las reglas. ¿Ok? Me regreso a las reglas y las reglas cae este. Si la probabilidad solicitada está entre dos valores, uno a la izquierda y uno a la derecha, se deben sumar los valores de la tabla. Me regreso a mi problema y simplemente sumo los dos valores de la tabla y esa es mi probabilidad. ¿Ok? No está difícil, puede ser que sean muchos pasos y de entrada esté como pues mucha información porque tenemos que abarcar toda la información en una sesión, pero está sencillo. El video se va a quedar toda la semana para que lo vayan revisando paso por paso y no les quede duda. Ahora, posiblemente en un problema de la actividad se trate de distribución normal, de hecho lo es, pero no te dan la media ni la desviación estándar.
Cuando se trata de distribución normal y no te dan estos valores, pues tú debes de sacar los valores. Estas fórmulas vienen en los recursos de la semana. Para sacar la media es n por p, y para sacar la desviación estándar es la raíz de n por p por q. Sencillo. Un ejemplo muy rápido, dice: en una ciudad, 1 de cada 3 familias posee teléfono. Si se eligen al azar 90 familias, calcular la probabilidad de que entre ellas haya por lo menos 30 teléfonos. Si se dan cuenta, no me dan directamente la media ni la desviación estándar. ¿Cómo se debe de calcular? Bueno, tenemos los valores. N, ya sabemos que es el número, que son 90. La probabilidad dice que entre ellas haya por lo menos 30 teléfonos. Tenemos que 1 entre 3. Y Q es 1 menos 1 por Q. Entonces simplemente vamos a aplicar las fórmulas. Para utilizar la calculadora y que en la calculadora tú puedas hacer directamente operaciones con fracciones, bueno, simplemente es este botón que tú vas a encontrar aquí y simplemente vas a sacar la media y la desviación para cuando ya tengas estos valores, de acuerdo a estos datos, ya finalmente tú vas a hacer el problema, ¿ok? Que dice calcular la probabilidad de que entre ellas haya por lo menos 30 tengan teléfono, bueno, de que ellos tengan tengan al menos 30 teléfonos, la media es 30, entonces de 30 hacia adelante cualquiera aplica la fórmula y ya que aplica la fórmula, revisas en la tabla que te da 0 y te da 0.5. Ahora, cuando el valor es de aquí, exactamente de la mitad, te dice que en las reglas, te dice que es el valor de la tabla es el resultado final. ¿Ok? Lo podemos revisar aquí. Aquí, que te dice, corresponde al área central, el valor de la tabla es la respuesta. El área central es justo donde está mi media, en una parte, bueno, el resultado corresponde a la tabla. Eso sería lo que tú tendrías que hacer en uno de los problemas de la plataforma. Y finalmente, ¿qué vas a entregar? Bueno, tuve que primero explicarte los 3 tipos de probabilidad para poder explicar la actividad 2, que es la probabilidad de una proyección. Vas a hacer una presentación, ¿ok? Dice primero, vienen 3 problemas, ¿ok? Esos 3 problemas son estos 3 problemas. Caso 1, en una empresa de alimentos, la media de accidentes, si ya te está dando la media, ¿cuál puede ser? ¿Ok? Caso 2, un estudio ha demostrado que en la colonia Barranca Vieja el 60% de los hogares tienen al menos 2 computadoras. Te acabo de dar un ejemplo más o menos de eso. Y el caso 3, la probabilidad de que un pescador novato con caña de pescar colecte un pescado o recolecte un pescado es de 0.4. Si lo intentas 5 veces, ¿ok? Entonces aquí es muy fácil. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Que pesque, que no, o que no pesque. Éxito o fracaso, ¿ok? Ya también te di un tip para ver cómo se resuelve este problema. Ahora, esos son los 3 problemas. Tú debes de identificar de cada uno con qué tipo de distribución, de acuerdo a lo que te acabo de explicar, se soluciona, ¿ok? Ahora, entonces, vas a entregar una presentación de PowerPoint en donde escribas el problema. Después vas a identificar la función de distribución de probabilidad que lo resuelve, normal, binomial o Poisson, ¿ok? Primero. Después vas a explicar de manera contundente por qué lo resuelve. Ojo, aquí viene un caso especial. Si vas a explicar de manera contundente, debes de hacer tu presentación de tal manera que cualquier persona que lo lea, que sea ajena a la prepa o que sea ajena a un facilitador, puede entender que se pueda resolver con ese problema, ¿ok? La rúbrica no pide que tú resuelvas los problemas, pero o sin embargo te dice que expliques de manera contundente. La mejor manera de explicarlo y que sea contundente es que tú lo resuelvas. Así que te voy a dar 2 opciones. 1, que realmente tu redacción sea extensa y sea entendible sin necesidad de resolver el problema. O bien, que resuelvas en una hoja el problema. A lo mejor no todos los incisos. Bueno, en el caso 1, a lo mejor nada más resuelves un inciso. En el caso 2 también resuelves un inciso. Si lo quieres hacer así, puedes explicar
de manera muy breve en dos renglones y después hacer tu comprobación resolviendo el problema. Si tú así lo quieres hacer. Yo sé que es muy complicado resolver un problema en PowerPoint. Si quieres hacerlo es hazlo en una hoja de cuaderno, tómale foto y pégala a la presentación, ¿ok? Es una manera de explicarlo. O, repito, redacta muy bien tu respuesta, ¿ok? Aparte de explicar qué método lo resuelve, el otro punto es que menciones al menos mínimo 2 características, ¿ok?, de esta distribución, es decir, aquellas que te permitieron identificar que se trata de este tipo de distribución. Y el último es, menciona 2 aplicaciones de esta distribución de probabilidad, ¿ok? Es decir, ejemplos de qué problemáticas se pueden saber o estudiar con este tipo de probabilidad. Y eso prácticamente sería todo. Te dice que ordenes tu información, que incluyas en la primera diapositiva el título, tu nombre y la fecha.